Mateo, en el capítulo 10. Especialmente en este capítulo 10 es sorprendente cuando Jesús dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. En Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Es difícil esa parte entenderlo. Porque he venido a poner disensión al hombre contra su madre, al hijo contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Al que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cómo entender esto? Y está en el Evangelio. Dice en Lucas 10:49 casi dice lo mismo. Fuego he venido a echar a la tierra y ¿qué quiero yo que ya sea encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio para que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? No, os digo no, sino disensión. Y en Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire qué cosas tan difíciles. Y me he dado cuenta que algunos ministros en algunas iglesias no predican de este evangelio, porque les parece difícil, complicado, confuso, y yo casi caigo en esa misma tentación cuando por la liturgia que seguimos en la Iglesia Metodista Unida, que es seguir un calendario de 3 años, en el cual en 3 años leemos toda la Biblia en orden. Entonces la iglesia anglicana, la presbiteriana, la metodista y otras iglesias se han puesto de acuerdo a tener un orden de leer la Biblia en 3 años, para no predicar solamente siempre una cosita. Ustedes saben que hay iglesias donde todo el tiempo predican diezmo, 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 y en la otra sanación, 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 y dejan los otros pasajes sin predicarlos. Y la Biblia hay que predicarla toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque en Primera de Juan, como sabemos, dice las 4 cosas para las cuales se escribió la Biblia, que es para que tengamos gozo, para que no pequemos, para que no seamos engañados y para que creamos que el reino de Dios es real. Entonces, si la Biblia se escribió con ese propósito, quiere decir que toda la Biblia es veraz, es genuina, es real y la tenemos que creer. Aquí la cosa es quién la explica. A ver, ¿cómo explicar que el que no aborrece a su padre? Imagínense, hoy día del padre, al contrario, estamos diciendo es el que ama al padre, ¿verdad? Pero aquí dice: y si no aborrece a su padre, a mujer, hijos e hijas y hermanos y hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso es lo que queremos, ser discípulos de Jesucristo, porque dice la palabra que la iglesia, el propósito de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Entonces queremos ser sus discípulos. ¿Cómo explicar esto? Hermanos, difícil cuando uno no tiene revelación. Fácil cuando Dios le da la enseñanza y uno simplemente dice lo que el Señor le dijo. Entonces, para entender esta predicación, lo primero que tenemos que saber es a quién Jesús le está diciendo esto. ¿A quién se lo está diciendo? Mire, no todos los cristianos son iguales. Hay niveles de espiritualidad. Pablo lo dice: hay unos que son cristianos y hay que darles leche, como a los bebés. Y otros que ya han madurado, ya han crecido espiritualmente, a esos ya hay que darles alimento sólido. ¿Ve? O sea que no todos están en el mismo nivel, así como todos nosotros aquí estamos en la iglesia y pensamos que todos están concentrados. No, el uno está pensando en una parte, el otro en otra, el otro está distraído, y uno que está predicando aquí, uno cree que todos están enfocados en lo que uno está diciendo, y no, porque tenemos diferentes pensamientos. Entonces hay diferentes niveles. ¿Y a quién le dijo Jesús esta predicación? Eso es lo primero que tenemos que descubrir. Entonces, en Mateo, si vamos a leer a Mateo, en Mateo hay 5 sermones de Jesús, 5 predicaciones. La primera predicación está en el capítulo 5 de Mateo, que todos lo conocemos, el Sermón de la Montaña. Lo sabemos, del 5 al 7, él predica y predica y predica y dice el sermón. ¿A quién le dice ese mensaje? Se lo dice a los discípulos.
que los discípulos son los aprendices. Y luego, en el capítulo 10, dice el segundo sermón. Si ustedes miran Mateo tranquilitamente, ven que en el capítulo 10 dice el segundo sermón. Ya no se lo dice a los discípulos, sino se lo dice a quienes él escogió. Dice, de entre los discípulos escogió a 12 y los llamó apóstoles. ¿Ve? ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa enviado. A los discípulos los tenía todos ahí, como una gallinita cobija a sus pollitos porque todavía son babies, son niños. No había que darles lechita. Pero a los apóstoles, de ellos dijo, ajá, aquí hay unos que ya están más abusados, ya están más avispaditos, ya están más despiertos. A esos los voy a mandar a evangelizar. Y a eso los llamó apóstoles. Y en el capítulo 10 es para los apóstoles. Luego el tercer sermón está en el capítulo 13, que es donde él revela lo que es el reino de los cielos. Capítulo 13, las parábolas. En el capítulo 18 dice el cuarto sermón, que es sobre la administración, cómo se debe administrar la iglesia. Y en el capítulo 23 y 24 habla del juicio. Entonces, vea que él va creciendo, él va creciendo. El evangelio está hecho estratégicamente con un mensaje maravilloso. Entonces, ¿qué dice este capítulo 10 que hemos acabado de leer? Lo hemos leído desde el capítulo 10, desde el 24 hasta el 39. Dice 4 cosas. Se lo dice a los apóstoles, se lo dice a los cristianos maduros, a los cristianos que ya han escalado un nivel mayor de espiritualidad. Y si alguno hay acá que ya está en ese nivel, va a entender perfectamente el evangelio en este Mateo 10. Pero si alguno de ustedes todavía está en baby, todavía está pequeñito, todavía está bebiendo leche, esto le va a parecer horrible, tenebroso, temeroso. ¿Cómo es eso que odiar a nuestros semejantes cuando debemos hacerlo totalmente lo contrario? ¿Qué significa eso de dejar padre y madre? ¿Qué significa eso? Entonces, eso es lo que les quiero explicar en el día de hoy. Entonces, este evangelio, Mateo 10, del 24 al 39, tiene 4 aspectos. El primer aspecto es que si hay discípulos, es porque hay maestro. Entonces dice los discípulos, Mateo 10, 24, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Quiere decir esto, hermanos, que ninguno de nosotros vamos a tener más sufrimiento que el sufrimiento que tuvo Cristo. Eso es lo que quiere decir. Ninguno va a cargar más la carga que la cargó Cristo. Por eso Jesucristo en un momento dado le dice a sus discípulos, ¿acaso podéis cargar la cruz que yo voy a cargar, la muerte que yo voy a recibir, el cáliz que yo he de beber? ¿Y acaso podrás tú estar en esto que yo voy a estar? Y entonces los discípulos le dijeron, sí Señor, nosotros íbamos a morir por ti. Entonces le dice, bueno, está bien. Morir en la cruz sí pueden, pero sentarse en el reino, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, eso sí yo no lo puedo hacer. ¿Ve? O sea que llegamos al nivel de Cristo. Por eso el estándar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo entender ese pasaje que dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor? Quiere decir que no vamos a tener más carga que la que tuvo Jesucristo. Por eso dice, bástale al discípulo ser como su maestro, bástale al discípulo llegar al estándar del maestro en sufrimientos, en pruebas, y al siervo como a su Señor. Porque si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a Jesucristo le dijeron que era hijo del diablo, pues a nosotros también nos van a decir eso, si somos discípulos de él. Porque vamos a tener los mismos sufrimientos y los mismos padecimientos. Eso es lo que quiere decir, los discípulos deben parecerse a su maestro. No más, sino a la medida del Señor. Y por eso es en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahí queda explicado el primer versículo, o los primeros versículos, que es 24 y 25. Mateo 10, 24 y 25. ¿Qué quiere decir eso? De que el discípulo no puede ser más que su maestro,
sino que solamente le vas a hacer como maestro, porque todo discípulo tiene un maestro. ¿Cuál es tu maestro? Jesucristo nuestro Señor. Somos discípulos de Él. Segunda partecita, Mateo 10:26. Voy a explicar exactamente hasta llegar a la odiar a padre y madre, hijos y hijos, porque esto es difícil. Pero aquí hay la explicación y está la revelación, y va a ser muy bonito, ustedes lo van a escuchar. Entonces, Mateo 10:26. Vamos a seguir el texto. Dice, así que no los temáis. ¿Ve? O sea, las amenazas que vienen por ser cristianos son terribles. Pero no le podemos temer. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y llevarlos al infierno. Entonces, hermanos, esta segunda parte, si la primera parte se refería a Jesús como maestro y discípulo, que tenía que haber un maestro y discípulo, aquí lo que nos dice es, ustedes van a sufrir y a padecer por mi palabra, porque mi palabra es como una lámpara. Y eso lo dice el Mateo 5:14, dice, yo soy la luz del mundo. Y también dice en Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Y en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, nosotros como discípulos escuchamos al maestro y nos volvemos como una lámpara, como una luz. Por eso se prende la luz. La gente no sabe por qué hay luces en la iglesia. Esto es para decir, Jesucristo es la luz del mundo y vosotros también sois la luz del mundo. ¿Acaso una lámpara de esta no sufre? Mire cómo se está derritiendo. Está sufriendo, está padeciendo. Pero no le teman al que mata el cuerpo. Ese fuego que está matando y desgastándote. La foto de doña María, la que pusieron ayer, se la mostré ahorita a Eugenia. Y le dije yo, Eugenia, mire, si usted llega a los 99, mire cómo va a estar. Y se rió. Porque si ve el cambio que uno tiene, ¿ve? El cambio, cómo va uno a través del tiempo, va desgastándose, pero dice en primera de Pedro 4:12, dice, pero desgastan en la obra de Dios, no se desgasten por estar en borracheras, en orgías, en cosas por allá, porque eso no tiene ningún mérito. Padezcan y no se asusten por los padecimientos de Cristo, padecer por Cristo, porque cuando Él venga en su gloria, vosotros también vais a estar gozándose con Él. Es desgastar la vida de uno al servicio del Señor. Entonces, primer punto vimos que Jesucristo es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Si nos convertimos verdaderamente en discípulos, nos volvemos apóstoles. Y si somos apóstoles, entonces somos como una lámpara que nos transformamos en la palabra de Dios. Nosotros somos la misma palabra divina de Dios. Y lo dice el Salmo. El Salmo es muy claro cuando manifiesta que somos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire la lámpara, por eso es que se sufre como cristiano. Porque nosotros somos como una lámpara, somos la luz del mundo. Somos palabra de Dios, viva de Él. Somos la palabra de Dios. Entonces, ya no somos nosotros, sino que ya es Dios en nosotros. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces viene la tercera manifestación. Está en Mateo 10:30, el evangelio que estamos siguiendo. Dice, pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros más que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros nos convertimos en palabra de Dios, viva de Él, somos luz. Y si somos luz, pues vamos a tener sufrimientos. Pero no nos interesa porque lo que se está muriendo es nuestro cuerpo. Lo que se está deteriorando es nuestro cuerpo. Dice, nuestro cuerpo va disminuyendo y nuestro espíritu va creciendo, dice Pablo. Entonces, mientras vamos haciendo luz o lámpara, nos vamos convirtiendo en iluminación.
Y esa iluminación para los otros hermanos se llama testimonio. Nos convertimos en testigos. Vamos a ver si soy capaz de exponer lo que el Señor me reveló. Nos convertimos en testigos. Entonces, primero está el maestro que nos convierte en discípulos. El discípulo inmediatamente acepta hacer la palabra de Dios. Como es palabra de Dios, empieza a sufrir, empieza a desgastarse, pero va iluminando. Y al ir iluminando, es un testimonio que él va dando. Ilumina con su testimonio. Por eso dice en Mateo 7:23, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Porque aunque predicaban la palabra y aunque estaban en la iglesia, Jesucristo no los reconocía, porque no hacían la voluntad de él. Y en Mateo 7:20 dice, así que por sus muchos frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos que el Señor está pidiendo aquí? Que testifiquemos, que digamos que somos testigos de Jesús, que lo reconozcamos a Él y demos testimonio de que Jesucristo está vivo y resucitado. Y ese testimonio pues nos lleva a sufrir. ¿Ve? Entonces, llevamos tres partes. Primero, Jesucristo es maestro y nosotros sus discípulos. Segundo, Jesucristo nos convierte en palabra y nosotros en iluminación. Tercero, esa iluminación nos convierte en testigos. Y aquí es donde viene la clave. Aquí es donde viene el problema. Porque si somos testigos de Jesús, tenemos que aceptar todas las propuestas de Jesús. ¿Y qué es ser un testigo? Un testigo es aquel que deja de ser él para convertirse en el otro. Por eso dice, por eso no temáis, vosotros valéis más. Y Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí es donde viene, ¿tú quieres ser testigo del Señor? Entonces, renuncia, desapégate. El testigo es aquel que se desapega de las cosas hasta de su propia vida. Y si uno se desapega de su propia vida, entonces no se va a desapegar del padre, de la madre, de la esposa, de los hijos, de los bienes, de su carro, de todo. ¿Qué fue lo que hizo Denise con doña María? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Un desapego. María dijo, ¿y por qué me tengo que quedar aquí? Ya me voy para estar con el Señor. Y ya lo decía. Decía, yo ya estoy cansada, ya tengo 99 años, ya quiero estar con el Señor. Y no dijo, no me puedo ir porque imagínese, Denise, no, tengo que estar aquí, sufriendo, pero voy a estar aquí. Y mis nietos, y mis bisnietos. No. Doña María estaba en ese grado espiritual tan alto, como Pablo, que dijo, ya es la hora, me voy. Se desapegó, ese es el desapego, porque ya está en un grado espiritual alto. ¿Y Denise qué hizo? Pues también se desapegó de su mamá, la dejó ir. Por ahí hay algunos que mantienen personas atadas a que tienen que vivir con ellos, quieran o no quieran. Gústale o no le guste, aquí usted tiene que estar conmigo. No, el desapego es quitar todo aquello que hace que las personas no sean libres delante de nosotros. Entonces hay que dejarlos ir, es la renuncia. Entonces Denise renunció a su mamá y la dejó ir, y la mamá renunció a Denise y la dejó ir, ¿ve? Ese es el desapego. Eso es lo que habla aquí. No es que yo vaya ahorita y entonces, a ver, Luis Felipe, ya te odio. No es eso lo que quiere decir. Y hoy que estamos hablando del amor, no es eso. Lo que quiere decir es que si yo amo a una persona, hay que dejarla libre. El amor da libertad. Y en esa libertad, el otro está conmigo porque me ama. Y yo estoy con él porque lo amo. Y por eso en tres partes está el mismo criterio. Porque yo dije, bueno, si estuviera en una sola parte, odiar padre, madre, hijos, pues está bien, una sola, tal vez se equivocaron. Pero en tres está en Mateo 10:34. Si queremos ser testigos, tenemos que desapegarnos. Si somos desapegados, renunciamos. Y renunciamos es que hacemos la voluntad de Dios.
En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y así sigue la lista. Pero lo repiten en Lucas, en el capítulo 10:49, fuego vine a echar a la tierra ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y aquí es donde está la clave. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Y el bautismo para nosotros, pues lo que nos dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, andemos también para vida nueva. Y volviendo otra vez al caso de doña María, que es lo que tenemos más fresquito ahorita. Y ayer lo recordaba, creo que el hermano Ángel o no sé quién. Doña María, ¿acaso todo el tiempo fue gozo, 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 gozo? Estuvo todo el tiempo en los gloriosos, también estuvo en los dolorosos. Perdió a su esposo, perdió a su hija, Alfa, y perdió a su otra hija. Y dejó doña María de alabar al Señor. Se fue de la iglesia porque Dios no existe. Eso es lo que dice la palabra. El que no deja, hija, Señor, si tú la llamaste, vete. Otra hija, Señor, si tú la llamaste, hazlo. En la historia del pueblo de Israel está el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos narra cómo la mamá, para derrotar al pueblo griego que estaba usurpando la libertad de Israel, entregó un hijo, entregó al otro, entregó al otro, entregó al otro, y los bendecía, y los unía a la guerra, a la guerra, a la guerra. Y todos fueron muriendo en la guerra, y se moría el uno, y no, vaya hijo, tú también hazlo. Porque es la entrega que hacemos de nuestra vida por Cristo. De eso es que se trata el dejar padre y madre. Y por eso es que lo compara con el bautismo. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. O sea, que es morir a nosotros mismos, al egoísmo que hay en nosotros, y desapegarnos y renunciar. Y por eso es que ya en Lucas 4:26 vuelve y lo dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que esto quiere decir que es en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia, yo no voy a renunciar a Cristo. Porque yo soy su discípulo. A Él le pertenezco. Entonces, si yo soy su discípulo, el Señor me convierte en lámpara, en una palabra que es la lámpara. Esa lámpara va sufriendo. Y como va sufriendo, entonces yo me voy desgastando. Pero a la vez que voy desgastando, me voy iluminando con mi testimonio. Y ese testimonio es el desapego de mí mismo y la renuncia de mí mismo para que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Esos son los 4 principios que hay en Mateo 10, del 24 al 39. Y a uno le parece muy complicado. A mí me parecía muy complicado. Y hay personas que le dicen, esto es muy difícil. Yo no puedo creer en eso. ¿Cómo voy a predicar yo eso? Pues lo que está es en un nivel tan alto que te está diciendo es que cuando tú pases por las pruebas y cuando lleves esa cruz, cosas que a ti no te gusten, tú cargas esa cruz con dignidad y no con resignación. Porque el Señor sabe de quién estamos hechos. No vamos a sufrir más que Jesús. Vamos a tener el mismo nivel y el estándar de Él. Amén. Y para terminar, pues sabemos que Jesús lo dijo. No sabían que debo estar en la casa de mi Padre cuando sus papás lo buscaban. Otro pasaje es, ¿y a ti qué? No ha llegado mi hora. ¿Qué nos va a ti y a mí? Recuerda con la mamá. Jesús lo cumplió. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice el que haga la voluntad de Dios. Y otro pasaje, mujer, ella es tu hijo, hijo, ella es tu madre. Y él se fue. Mire que en esos 4 pasajes vemos que Jesús lo cumplió. Jesús hizo lo que tenía que hacer. No sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre. Ay, María, hijo, nosotros llevamos tantos días buscándote, angustiados, tu padre y yo. Y no sabías que debo estar en la casa de mi Padre. ¿Ve? Desapegado. En el otro, hijo, le faltó vino. ¿Y qué a mí? Mujer, todavía no me ha llegado la hora.
Y en el otro, mire, ahí está su madre y tus hermanos, tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hagan la voluntad de mi Padre. Y en el último, hijo, no te vayas, no te mueras, no redimas el mundo. No. Hijo, mujer, ella tu hijo, ella tu madre. Y él hizo la tarea que tenía que hacer. Y en uno de los pasajes más graciosos que hay en la Biblia, graciosos por gracia de Dios, o sea, bendecidos, es cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, o sea que ya era apóstol, ¿ve? Por eso es que este mensaje es para los apóstoles, para los que están en un alto nivel de espiritualidad. Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo qué? Pues sí lo habían dejado todo, o sea que le habían aceptado esa propuesta de Jesús, de dejar padre, madre, hermanos, hijos, propiedades y todo. Eso está en Mateo 19, versículo 27. Y entonces Jesús le dice, pues ustedes que lo han dejado todo, vea lo que recibirán. 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido y habéis cumplido lo de dejar padre, madre, hermanos y hermanas y desapegarse, o sea, de la renuncia, del nivel más alto que hay. Dice que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que van a estar en un nivel privilegiado. Y el 29, Mateo 19, 29 dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Ve? O sea que no es que yo tengo un hijito y entonces me desprendo de ese hijo, no, al contrario. Si yo me desapego, renuncio, no lo pongo, no lo idolatro a él, el Señor me va a dar 100 veces más bendición. ¿Ve? Al contrario, es que yo lo debo es amar. Lo que está diciendo es que nosotros debemos es amar a ese hijo con tanta libertad que no solo convierto en un siervo o en un esclavo. Porque el pueblo de Israel, ustedes saben que era eso. Cuando el pueblo de Israel, que sufrió mucho, y sus mamás quedaban viudas y quedaban con 10, 8 hijos, ¿qué era lo que hacían? Los vendían. Los israelitas, cuando se fueron, recuerda que eso está en los textos bíblicos, cuando se fueron para Babilonia, los que se quedaron en Jerusalén, ¿qué hacían? Vendían a sus hijos como esclavos para poder comer. Y a las hijas, pues las vendían también. Entonces dice el Señor, al contrario, no, ustedes no van a hacer eso. Ustedes no van a someter a sus hijos. Al contrario, les va a dar libertad para que ellos se desarrollen, crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia. Y amando a esos hijos de manera libre, Dios les va a devolver el 100 por 1 y al final la vida eterna. Ese es lo del pasaje de odiar a padre, madre y hermanos. Si uno ya sigue, es que uno es el que se está desapegando. Uno es el que no los tiene como esclavos. Este hijo me puede producir a mí, entonces como me produce yo lo voy a vender. Dicen por ahí que los niños cuando tienen talentos, los papás se aprovechan de ellos, los ponen a cantar o los ponen a trabajar desde 4 años, 8 años, 10 años, y los papás siguen borrachos y tomando, explotando a sus hijos. No explote a tu hijo. Eso es lo que dice, al contrario, no te aproveches de tu esposa, no te aproveches de tu hijo, no te aproveches de tu esposo, no te aproveches de tu suegra, no te aproveches de ellos, renuncia tú. Y al renunciar tú, te estás desapegándote tú. Y cuando tú te desapegues, el Señor te da más bendiciones de lo que tú estabas tramando con si vendías una hija o esclavizabas a un hijo. Esa es la palabra. Por eso no hay ninguna contradicción cuando Dios es amor y quiere que nosotros también vivamos en el amor. Es que no explotemos a las personas que están a nuestro lado para provecho personal. Al contrario, renunciemos nosotros mismos, para que ellos tengan libertad y nosotros vamos a tener bendición del cielo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos predicado y que hemos reflexionado en el día de hoy. Señor, haz que sea de edificación para nuestra vida,
que nos lleve a la madurez, a la estatura tuya, Señor, porque nosotros queremos ser tus discípulos. Y cuando tú nos subas al nivel de enviado, Señor, que podamos llevar con nuestra libertad, con nuestro desapego. Dice que el que quiera que salvar la vida la perderá, pero el que ama, el que entrega la vida por mí la salvará, Señor. Eso es lo que nosotros queremos, es nuestra vida. Es nuestro ser, Señor, es nosotros, no son los demás, somos nosotros los que tenemos que empezar y el Evangelio empieza por nosotros mismos, Señor. Haz que seamos tus discípulos y como discípulos nos convertimos en una lámpara, Señor, a través de tu palabra. Y si somos lámpara, iluminamos a través de nuestro testimonio y nuestro testimonio es desapegarnos y renunciar a nosotros mismos para que seas tú el que vive en nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Aleluya. Aquí hay una noticia.